Continuando con el proceso docente educativo a través de este ambiente virtual de aprendizaje, hoy estaremos tratando de alcanzar los objetivos siguientes en formulación y evaluación de proyectos. El tema número 4 que nos habla acerca de el financiamiento del proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Identificar las fuentes del financiamiento. 1. Y 2. Calcular las amortizaciones que se dan en el proceso de los pagos del proyecto. Para eso vamos a estar presentando láminas en donde vamos a estudiar las fuentes del financiamiento, un sistema de amortización. Aquí les muestro esta lámina en donde acá estoy explicando desde un inicio sobre el cronograma de inversión. Cuando se habla de un cronograma, denominado también calendario de inversión, nos referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán las inversiones fijas, diferidas y también de capital de trabajo, así como la estructura de dichas inversiones. Todo proyecto requiere un cronograma de inversión que señale con claridad su composición y fechas o periodos en que se efectuarán las mismas. Las inversiones no siempre se dan en un solo año. Lo más probable es que la inversión dure varios periodos. Ya saben que el proyecto durante su periodo de vida la inversión puede continuar. Por ejemplo, en las inversiones preoperativas, esta etapa se inicia desde el primer desembolso hasta que el proyecto entra en funcionamiento. Durante la vida preoperativa del proyecto solo tiene desembolsos sin generar ingreso alguno. Ya saben que siempre van a estar invirtiendo, pero todavía no van a ver los ingresos, es decir, la evolución de ese capital invertido, por cuanto no se produce el bien o servicio que permita obtener ingresos con la producción o con la venta de la producción del producto que el proyecto está dedicándose. Del total de la inversión, el monto más significativo se da en la etapa preoperativa, presentándose casos extremos donde el 100% de la inversión se efectúa en esta fase. En este periodo generalmente la inversión mayor es la inversión fija. Hablando siempre del cronograma, esta etapa esta es la inversión operativa, aquella era preoperativa. Esta etapa se inicia desde aquel momento en que el proyecto entra en operación y termina al finalizar la vida útil del mismo, del proyecto. A partir de esta fase se generan ingresos. Durante la etapa operativa puede llevarse a cabo inversiones en activos fijos como resultado de la ampliación de planta y reposición o reemplazo de activos. En esta fase se efectúa la inversión inicial en capital de trabajo. Aquí vemos el cronograma consolidado de las inversiones. ¿Qué vamos a ver aquí? Lo que hemos venido estudiando acerca de la inversión. El formato del cronograma de inversión se presenta en el siguiente cuadro. Su elaboración se realiza tomando en cuenta las inversiones preoperativas y las inversiones operativas. Como vemos, aquí tenemos preoperación, y aquí en estas columnas tenemos la operación. Lo importante aquí es el detalle. Sí, cronograma de producción. La inversión fija la tenemos ahí. ¿Qué es lo que vemos? Ya sabemos qué es lo que estudiamos ahí en inversión fija cuando estudiamos el tema anterior acerca de los terrenos de la maquinaria, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, entre otros. La inversión diferida.
Es un estudio o inversiones, gastos de organización, puesta en marcha, también patentes, licencias, intereses preoperativos, entre otros, y el capital de trabajo. Ya también sabemos el capital de trabajo. La inversión total va a estar dada por la inversión fija, la inversión diferida y la inversión en capital. Aquí vemos la suma de 1, 2, 3. Están aquí en este paréntesis. Y así, esta tablita es un cronograma consolidado. Esto podría ser una prueba en que ustedes puedan llenar esta tablita. Ok. Bien. Ahí vemos también lo que se llama inversión de reemplazo. Existen inversiones que pueden efectuarse durante el funcionamiento del proyecto, ya sea por la ampliación de capacidad productiva de planta o por concepto de reemplazo de un activo por otro, un cambio de una maquinaria por otra, que se presenta de acuerdo a criterios técnicos que recomiendan el periodo de reemplazo de algunos activos fijos. Existen dos razones básicas para considerar el reemplazo de un activo fijo. Uno es por el deterioro que éste tiene durante su vida útil, se ha ido deteriorando físicamente, y la otra es por la obsolescencia. ¿Ya? Obsolescencia, o sea que se ha ido viejo ya, una maquinaria que no rinde como una maquinaria nueva, por lo tanto vamos a cambiarla, vamos a reemplazarla. Y aquí vemos los recursos monetarios. Los recursos monetarios son aquellos recursos que provienen de las instituciones financieras, como la del banco, el Banco Central de Reserva, Banco Fomento, todos los tipos de bancos, o el lugar de donde proviene el dinero. Los recursos financieros del proyecto pueden ser monetarios, emisión de acciones de bonos, crédito bancario, también puede ser investigaciones de servicios y afiliaciones por servicios afines. Aquí vemos, estos son los recursos monetarios. Y específicamente lo que vamos a ver hoy, que corresponde a la fuente del financiamiento. ¿De dónde viene el dinero que el proyecto utiliza para que pueda producir? Entonces vemos que el financiamiento interno con aporte propio. El financiamiento del proyecto es la fuente interna. ¿Ya? Es de fuente interna en este caso que estamos hablando. Está constituido por el aporte de inversionista o promotor del proyecto. Por recursos propios pueden destinarse a la inversión fija, diferida o inversión de capital. Se considera como fuente interna cuando los recursos financieros provienen del ente ejecutor o accionista del proyecto y son reinvertidos en nuevos proyectos, siendo el origen de estos fondos las utilidades no distribuidas o retenidas, que se han ido reteniendo durante el periodo, ¿no? Para estos fines, es decir, para reinvertirlos nuevamente. Son del proyecto, son del dueño, son de los socios. Aquí vemos siempre, ahora vemos las ventajas que se obtienen cuando los recursos financieros provienen de fuente interna. ¿Cuáles son las ventajas? Se mantiene la flexibilidad financiera. No existe problema por los gastos tanto de intereses como amortizaciones de préstamos. Esto, cuando es de fuente interna, también se lleva un registro y un cálculo de esto, pero no hay mucha preocupación en eso en cuanto a pagar intereses, ¿verdad? Ok, las desventajas que se obtienen con los recursos que provienen de fuentes internas son: no es posible aprovechar la posibilidad de obtener préstamos a intereses convenientes. Importante que existen dentro de las inversiones, inversiones que le llaman inversiones buenas, inversiones malas. Una inversión buena es cuando se trabaja con el capital ajeno y se logra obtener beneficios sobre ese capital ajeno. Aquí se refiere a esta parte. No se aprovecha ciertas ventajas
impositiva existente. Esto tiene que ver con intereses y todo eso que se dan a la hora de invertir a través de capital. Hablando siempre de la fuente de financiamiento, vamos a hablar ahora de la fuente de financiamiento externo o mediante préstamos. Hasta ahora hemos visto 1 y 2. 1, el financiamiento interno, y 2, el financiamiento externo. Esto es a través de préstamos. Son recursos que se pueden obtener de terceros, instituciones bancarias nacionales e internacionales, compañías de arrendamiento financiero, organismos internacionales, crédito de proveedores y entidades comerciales o fomento. Los capitales requeridos se dividen a su vez en préstamos a corto plazo, mediano y largo plazo. Entonces las fuentes externas van a estar dadas por préstamos y estos pueden ser a corto plazo, mediano y largo plazo. Para financiar el capital de trabajo generalmente se debe acudir a créditos a corto plazo. Las inversiones fijas y diferidas se cubren con créditos de mediano y largo plazo. Siempre hablando de la fuente de financiamiento, como se dijo con anterioridad, en cuanto a los tipos de fuentes de financiamiento, se detalló la fuente interna y la fuente externa. Más existen otras clasificación parecida a esta, ¿no? Que es fuentes duras cuando necesariamente las tasas de interés son altas, como los bancos. Vamos a decir que existen dos fuentes principales, pero que en este caso fuentes duras es referida a que los intereses son bien altos y los bancos son bien exigentes con sus cuotas de pago. Fuentes concesionales. Las tasas de interés son nominales bajas con las entidades de apoyo. Si un proyecto es netamente privado, la única fuente de financiamiento es los bancos. Vamos a ver el plan de financiamiento. El plan de financiamiento se debe establecer las condiciones, ¿verdad?, por los agentes financieros que otorgan el préstamo a favor del proyecto. Dichas condiciones comprenden el periodo de préstamo, que puede ser a corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo. Las garantías exigidas, los intereses aplicados y el tiempo de diferenciamiento, años de gracia que a veces le dan los préstamos, los bancos pueden dar años de gracia, otorgados, se cancelan solo intereses y no así el capital. Ese es un periodo de gracia. El capital adquirido vía préstamos se devuelve mediante pagos periódicos, amortizando parte del capital y cancelando intereses. Esto es, entonces, estamos hablando del sistema de amortizaciones. Vamos a ver a qué se refiere. Este método es manejado generalmente por cooperativas, no tanto por los bancos. Gráficamente se interpreta de la siguiente manera. Aquí vemos, ¿verdad?, el dinero en las ordenadas, y por acá vamos a tener los años. Este espacio que se va a cubrir acá corresponde a los intereses baja en el fondo lineal, es decir, aquí en esta dirección hasta para acá en esto. Esta parte que vemos aquí es una amortización constante que va a ir aquí en este periodo, y los intereses que van a tener un espacio alto o mínimo o bajo, depende de los intereses que establezca la institución que prestó el fondo. Un ejemplo que tenemos aquí: para un préstamo de 20,000, asumamos que un 10% de interés y N, que es el tiempo del préstamo. N, hablamos de 5 años o periodo o años.
El saldo es de 20.000, los intereses, amortizaciones, la prestación. El saldo del año cero es el monto total de financiamiento. Este es el año cero. ¿Cuántos fueron? Dice aquí 20.000. ¿En cuánto? 5 años que están acá y al 10% que veremos luego. La amortización del saldo al año cero para los demás años se calcula en línea recta, es decir, la amortización va a ser 2.000 entre 5, 4.000. Esta amortización es fija. Este sistema es fijo. Ok, bueno, ahora tenemos el saldo de 20.000, pero para el año número 1 o el periodo 1 tenemos 16.000, pero recordemos que tenemos los intereses aquí. ¿Cuánto se gana de intereses? 2.000. Y entonces, ¿cuánto es la prestación? Lo que vamos a devolver. Miren aquí. 4.000 de amortización fija, más 2.000 de intereses, 6.000. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo calculamos? Ya sabemos nosotros cómo hacer estos cálculos. En matemática financiera ustedes pudieron haber visto esto, o también en contabilidad. Sin embargo, más adelante voy a ver si detallamos esto. El interés se calcula de acuerdo al saldo del año anterior y con la tasa del 10% respectivamente. Ok, y vemos la siguiente. Aquí tenemos, aquí ya lo vamos llenando, miren. Y vamos viendo para cada uno. Esta amortización es fija, los intereses van a ir disminuyendo y así también la presentación, o sea, el pago, la amortización como tal, pues va a ir disminuyendo también, de tal manera que llegamos a pagar los 20.000 córdobas más, o los 20.000 unidades monetarias más el interés. ¿Cuánto es aquí entonces? Aquí lo tenemos. Ok. Aquí vemos el fin el fin del préstamo, ¿no? Ok. Vemos este método es usado por los bancos y gráficamente se puede establecer de la siguiente manera. Estamos hablando ahora de los bancos. De los bancos. Aquí tenemos amortización inicial. Jay. Amortización inicial. Vemos aquí, como siempre, vamos a poner M1. Ustedes en matemática financiera pudieron haber visto que se denominan el dinero de esta manera, el más a la mano, el más convertible en dinero directamente, como es el billete, la moneda. Y aquí también vamos a ver los años, ¿no? Entonces vemos este periodo. Vean ahora la prestación constante. El interés disminuye. Aquí igual, en el caso disminuía también aquí. ¿Ya vieron? Esto es esquemáticamente hablando. Y vemos que la amortización es más alta y el interés va a ir bajando. Vamos a observar aquí a través de un ejemplo. Este le llaman un sistema de amortización price. Para el mismo ejemplo de un préstamo de 20.000, asumamos que es un 10% de intereses, el periodo es de 5 periodos, 5 años, el tiempo del préstamo. Y vemos aquí la tablita que habíamos presentado anteriormente, solo que ahora es a través de este sistema que utilizan los bancos. Y vemos los 20.000 que se coloca siempre en el año cero. El saldo del año cero es el monto total del financiamiento. Aquí vemos a través de esta fórmula cómo vamos a calcularlo. La prestación es constante, se le calcula con la siguiente relación. Esto tiene que ver con una anualidad, ¿verdad? Aquí vemos la tasa de interés por 1 más la tasa de interés a la n. Cuando hablamos de la n estamos hablando en este caso
los 5 años, ¿verdad? Y aquí 1 más la tasa de interés a la n menos 1. Y esto P ya sabemos que es el valor presente que tenemos ahí, el capital, pues. Y observamos cómo ya está calculado aquí. En vez de poner un 10, ya sabemos que el porcentaje, igual ponemos 10% o ponemos 0.1 o 0.10, que significa un 10%. Y la suma entonces, 1 más 0.1 va a ser 1.1. ¿A cuánto? A los 5 años, a la quinta. Sobre 1.1 a la quinta menos 1. Y vemos aquí entonces la anualidad es de $5.276 o unidades monetarias, pueden ser euros también. Ok. Y vemos entonces que lo que calculamos es la prestación. El primer dato que obtenemos es de 5.276, porque esto está a 5.275.9, que es redondeado a 5.276. Esta variante es que la prestación es constante, ¿ya vieron acá? Y veamos ahora entonces, aquí la amortización inicial se calcula según esto que tenemos acá. Aquí le hemos visto la amortización, ¿verdad? Que es el capital, que es la inversión por la tasa de interés sobre 1 más la tasa de interés a la n menos 1. Y aquí lo tenemos de esta manera. Aquí ustedes lo trabajan ahí con su calculadora. Esto también lo pueden hacer a través de Excel. Y como vemos aquí al final de estos cálculos, nos da que son 3.604. 3.604 y están aquí. 3.604. La primera que vimos para el tiempo 1 es 3.276. Para el 2, 3.604, ¿verdad? Esto que hicimos es para el periodo 1 que está acá. Y ahora vamos viendo el saldo, de tal manera que ahora aquí nos va a ir quedando al último método que es 0. Y aquí nos presenta la cantidad que se pagó. En total, ¿cuánto se pagó? 26.380. ¿Cuánto se pagó en intereses? 6.381 córdobas. Eso se ha pagado. Ok. Ese es el sistema de amortización. Estos métodos estudiados son los más usuales para determinar el servicio de la deuda. La diferencia entre el método Price y el SAC radica en que el primer método, el costo financiero total, es más elevado que el segundo, pero tiene como ventaja que la amortización de capital es menor en los primeros años. Y es bueno en alguna manera porque en los primeros años no se obtiene ganancia. Generalmente los saldos son negativos, ¿verdad? El proyecto debe buscar en lo posible dinero barato, es decir, capital solicitado en préstamos con intereses menor que el sistema bancario comercial. Esto ayudará a elevar el rendimiento sobre la inversión. La forma de pago a adoptarse está condicionada a las siguientes, a la exigencia de la institución crediticia, es decir, que va a depender de lo que el banco o la institución a la que nos ha prestado diga, ¿verdad? Entonces, vemos aquí los dos temas que íbamos a abordar, ya lo vimos ahí, que era la fuente del financiamiento, el sistema de amortización. Esto del sistema de amortización, importante que ustedes le pongan mente y lo estudien con más tiempo, con mayor dedicación, ya que lleva alguna complejidad, a veces se vuelve un poco complicado, pero realmente es fácil. Todo es que ustedes le logren agarrar cómo es el ritmo ahí. Ok, aquí concluyo con esta video lectura que les he hecho. Espero que les sea de mucha utilidad. Estudienla, prepárense porque aquí van a salir las preguntas para el segundo examen parcial, ¿de acuerdo?
Bueno, tengan un excelente día.